conservatoriana estamos realizando con motivo del 150 aniversario del Conservatorio Nacional de Música. Hoy nos recibe en su estudio el maestro y egresado del conservatorio, Horacio Franco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestro. Hola, muy buenas tardes. Es un honor estar con ustedes, un gustazo estar en este proyecto que respeto y admiro mucho y le auguro realmente un enorme futuro y ojalá que cosechen muchas cosas de esto que están sembrando ahorita. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulo, quisiera comenzar esta entrevista. Es un honor tener su valiosa opinión. Gracias. También para nosotros. ¿Nos podría platicar un poco de su experiencia de cuando fue estudiante en el Conservatorio Nacional de Música? Bueno, fue una de las experiencias más ricas de mi vida. Yo realmente entré de 13 años. Fui al conservatorio por primera vez cuando tenía 12 en segundo de secundaria y me enamoré del conservatorio, de todo lo que implicaba estudiar música profesionalmente. Pues casi que escondidas de mis papás, y me metí también un poco a escondidas de mis papás. No querían que estudiara música, pero pues desde que entré al conservatorio yo dije, de aquí soy y de aquí no me voy a mover nunca. Y después de tantos años no me muevo de ahí. Ya tengo 30 años de trabajar ahí como maestro. Tuve que entrar a violín porque no había la carrera de flauta. Entré con el maestro Chilio Bredo, que era una lumbrera formando a trilistas, muy buen maestro. Y pues nada, mi paso por el conservatorio fue bastante rápido. Realmente estudié violín, pero en el mismo año que entré a estudiar violín me di cuenta que Bredo era director de la orquesta de cámara del conservatorio. Y pues me le presenté en un ensayo y le toqué, le hice una audición. Me dijo, pero ¿cómo quieres tocar de solista con la orquesta si apenas vas en primero de violín? Entonces, fíjate, aquí tengo una flauta, ¿no? Le dije, no es con el violín, es con la flauta. Saqué una flauta como esta, ¿no? Le empecé a tocar un concierto de Vivaldi. Etcétera, etcétera. Y pues se quedó de a 6, ¿no? Pues me dijo, ¿por qué no me habías dicho que eras flautista? Le digo, pues, me lo preguntó y además siempre me trató muy mal, porque estaba yo muy viejo para empezar el violín. Estaba yo de lleno en el conservatorio, no estudié la prepa por estar todo el día y noche en el conservatorio. Y a los 16 años el maestro Montiel, que era el director del conservatorio en ese entonces, uno de los grandes directores, quizás el más grande que ha tenido el conservatorio, él propició una época maravillosa en realidad dentro de nuestra escuela. Propició una época donde había muchísima actividad musical y tenía un ojo periscópico para contratar maestros de todas las áreas que hacían falta. Y entonces, en ese entonces, a los 16 años, me dice, tú que tocas muy bien la flauta, deberías dar clase. Maestro, pues tengo 16 años. Yo te consigo que des clases aquí, también que des clases en la Superior de Música. Y me hizo el profesor más joven del conservatorio. A los 16 años era yo profesor y di un año de clases hasta que me fui a Holanda. Era el país más apropiado para eso. Estaban los mejores flautistas ahí. Y entonces, pues, tenía que acabar lo antes posible. Pero mi paso por el conservatorio fue maravilloso. Tuve maestros muy buenos de todos. De solfeo, Próspero Cebada y Jorge Córdoba, que fueron dos polos opuestos, pero excelentes profesores. Estuve con Alberta Castellazzi en los coros, que era una maravilla. Ella me inspiró mucho a después formar en el Conservatorio de la Capella Cervantina en el año de 93. ¿Qué les puedo decir? O sea, tuve clase con Roberto Lopeza de canto gregoriano, con David Domínguez de armonía, con mi gran amigo que seguimos tocando juntos, José Suárez y yo. Empezamos a tocar en 79, en 1979, hace 30 y tantos años, ¿no? 37 años ya casi, ¿no? De que tocamos juntos. Él era mi maestro de armonía y contrapunto y ya tocábamos juntos en ese entonces. Yo era un niño que me quería comer al mundo, en realidad. Era un chavito de 15 años, 14 años, me quería comer al mundo, me quería comer al conservatorio. Y me lo comí y me fui a Holanda. ¿Cuáles cree que son las diferencias más grandes, los cambios que hay en el conservatorio de su época de estudiante ahora como maestro? ¿Qué cosas han cambiado? El conservatorio, tengo que decir que tuvo una época de declive muy grande después de que salió Montiel. Entonces, a partir de que nombran músicos de tales dimensiones y de tan grande eficiencia, el conservatorio se fue viniendo administrativamente, y no administrativamente de dinero, sino de la cuestión de cómo administrar toda la riqueza que hay en cuestión educativa al conservatorio y pedagógica. Pues fue como a la deriva, pues, ¿no? No había una gente que lo impulsara de una manera. ¿Por qué? Porque el ser buen músico no te garantiza ser buen director. A mí alguna vez me preguntaron, ¿no?
¿quiere usted ser director del conservatorio? Yo en mi vida lo quisiera hacer. No puedo. ¿Por qué? Porque no quiero y no puedo. No están dentro de mis capacidades. Si apenas puedo administrar mi carrera y para eso tengo un manager, menos voy a poder administrar una escuela, no un conservatorio. Maestro, hablando de la actualidad en el conservatorio y usted como docente, ¿cuál ha visto usted que son las inquietudes que tienen las nuevas generaciones de estudiantes? Y pues hablando de toda esta cuestión, ¿no? de la escuela, ¿cree usted que cumple las expectativas de estos estudiantes? Es que cada cabeza es un mundo y cada estudiante tiene diferentes expectativas. Y cada estudiante tiene muy diversa formación en cuanto a lo que quiere, lo que puede y con quién estudia. O sea, en realidad yo creo que el grave problema que siempre ha tenido el conservatorio es que no se ha admitido a la gente que se tiene que admitir, tanto de maestros como de alumnos, y no es denostar a colegas ni a los alumnos, es que en ese sentido yo pienso que en realidad hay una gran diversidad de niveles. Hay gente que enseña muy bien, hay gente que estudia muy bien y hay gente que no. No es falta de talento ni falta de ganas de los maestros, ni la aparente apatía que hay por parte de una comunidad, sino que es una cuestión de metodología nada más, de simplemente implementar una metodología que te permita ser eficiente con el material que tienes. No necesita todo el mundo ser un genio, no necesitan todos los maestros ser unos genios ni concertistas en activo o no, sino finalmente necesitas una implementación de una metodología determinada y de condiciones socioeconómicas que le permitan también al alumno tener el tiempo suficiente y la concentración suficiente para dedicarse a lo que se tiene que dedicar, ¿no? Obviamente esas condiciones socioeconómicas en México son muy diversas. A veces son muy malas, a veces son buenas, a veces son pésimas, pero en la gran mayoría de los casos sí son muy malas. Yo he visto que últimamente en el conservatorio hay una falta total, fundamentalmente de intervalos y de solfeo y de ritmo y de lectura en claves y de otras cosas que son imprescindibles para que seas buen músico. No nada más el buen músico es un buen arreglista que toque afinado. Esos son aún ahora difíciles de encontrar. No es eso, es que hay una falta de preparación. En este mismo sentido, maestro, siempre ha sido como un mito, por decirlo así, para los estudiantes en los conservatorios, la necesidad de estudiar en Europa o en Estados Unidos, en el extranjero. ¿Qué tan indispensable o qué tan realmente necesario es hoy en día? Sí es indispensable estudiar fuera para que te des cuenta de cómo un país un país extranjero, más desarrollado en la música, con más nivel que México, donde el único secreto que tienen es lo único que yo les dije que nos falta, que es una metodología implementada y con ello una competencia sana y una competencia de primer nivel donde no te duermas en tus laureles y donde la autoexigencia y la exigencia del profesor estén equiparadas, ¿no? Es fundamental. Si aquí tuviéramos eso, la gente vendría a estudiar aquí. ¿Por qué? Porque hay muy buenos maestros en México, hay extraordinarias gente. Sí, de hecho hay gente que viene a estudiar de Colombia, de otros países, no digo que no. Pero no somos una potencia musical por eso, porque nos falta eso nada más. Y esa disciplina que implica esa metodología y no nada más es la disciplina, es la cuestión de infraestructura, de qué tiene un alumno para poder estudiar, de qué circunstancias, qué condiciones, qué disponibilidad de tiempo, qué concentración, etcétera, etcétera. Los alumnos a veces tienen que trabajar, y no los culpo por estar teniendo que trabajar en orquestas o en huesos o lo que sea, porque pues tienen que comer y tienen que vivir de algo, ¿no? Finalmente, los papás ya no los pueden mantener y en ese sentido, pues obviamente descuidas lo académico. ¿Cuáles serían los retos que usted ve que tendría el conservatorio ahora en sus 150 años desde su fundación? Pues renovarse o morir, en realidad. O sea, ese es el principal reto. Es decir, tenemos que reinventarnos como maestros, como alumnos y como autoridades para poder darle un sino mucho más provechoso del que ha tenido el conservatorio hasta ahorita. Es decir, tendremos que implementar nuevos planes de estudio porque están muy mal los planes de estudio. O sea, en realidad necesitan mucha revisión, mucha más objetividad en lo que es necesario para el conservatorio y para formar buenos músicos, no nada más buenos atrilistas. No, necesitamos ver realmente actualizaciones académicas de todos y cada uno de los
los docentes para ver cómo están realmente en la cuestión de actualizados, ¿no? O sea, pueden tener, yo soy de la vieja escuela, sí, yo soy de una escuela vieja, pero finalmente tengo muchas nuevas metodologías y metodologías que son funcionales, ¿no? Y hacer juntas de academia donde expongamos eso, pero como más trascendentes y con más quórum en realidad. Por otro lado también, pues la implementación de carreras como la de flauta dulce que yo le estoy propugnando ya desde hace mucho, pero no nada más la flauta dulce, los instrumentos barrocos, el violín barroco, es más necesario que la flauta dulce, ¿eh? El violín barroco, el canto, la especialidad de canto barroco que ya está, por lo menos Nurani Huet haciendo ese trabajo, la especialidad en oboe barroco que no hay quien la dé en México, pero ya ir empezando a hacer ese tipo de especializaciones de música antigua y de música contemporánea también, ¿no? Además está en auge esa Ahorita música. está, bueno, no es que esté en auge, es que ya en todas las escuelas del mundo se dan, y aquí, ¿por qué no? Pues porque todavía no hay infraestructura de eso, ¿no? De que hay una pasividad en los alumnos para tomar el control de lo que está sucediendo, de lo que no nos gusta, de lo que necesitamos, hablando de maestros, de infraestructura, de cosas burocráticas que suceden. ¿Qué tanto, qué cree que deberíamos de hacer? Lo que pasa es que el conservatorio, Sergio, es un reflejo de la situación nacional. O sea, lo mismo que me estás planteando tú aquí, pasa en otras escuelas de arte, o pasa en el centro médico, o pasa en todo el país. O sea, somos un país con un sentido de colectividad muy dañado, un sentido de autoridad también muy dañado. O sea, ya no confiamos en ninguna autoridad porque finalmente la autoridad es sinónimo de vejación y de corrupción, ¿no? Entonces obviamente ya no, tampoco confiamos en nuestros semejantes y vamos como que construyendo una sociedad que aparentemente, bueno, tiene gente, no es aparentemente, eso es real, una sociedad que tiene gente muy industriosa, muy trabajadora, muy linda, muy amable, porque somos muy amables, pero somos muy poco colectivos y somos muy desconfiados y conformistas también. Conformistas por eso, porque ¿de qué vale la pena? O sea, ¿vale la pena de veras estudiar tanto o trabajar tanto si me van a tratar como chancla siempre? O si siempre si siempre el puesto más importante lo va a tener el hijo de, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente es cierto, pero nosotros podemos romper con ese círculo, porque yo no soy hijo de nadie. Yo todo lo que ven aquí, todo lo que he logrado en mi carrera, lo he logrado con puro trabajo. Pero necesitas enfocarte a tu trabajo, necesitas realmente la disciplina y la interés de estar planeando a largo plazo cómo me quiero ver yo en 2, en 3, en 5, en 20, en 30 años. Y el ser realmente funcionario público, por ejemplo, ¿no? Ya dijéramos, ya director del conservatorio, ya director de Bellas Artes, no es un puesto que te dé otra cosa más que una enorme responsabilidad. Son funcionarios públicos, tienen que funcionar, tienen que todo trabaje. No es un puesto de poder. El poder lo tenemos nosotros en el escenario, si quieren ustedes, pero nosotros saliendo del escenario no somos nadie. Viendo un poco de tema, estamos enterados que de su reciente candidatura como constituyente por el PRD, entonces quisiéramos saber si nos podría platicar algo acerca de esto. Sí, cómo no, mira, a mí me propone el PRD ser asesor o ser constituyente externo al PRD, lo cual me parece muy bien, porque como yo les decía hace rato, aquí cuando estábamos charlando, nunca abrimos la boca a los músicos, nunca abrimos la boca a los artistas, más que los escritores siempre se meten mucho, pero los bailarines, los actores, los músicos, los pintores menos, nunca, más que Toledo un poco en realidad, pero casi nunca hablan de nada y nunca exigen sus derechos y nunca participan en nada. Yo acepté esto porque dije, si nos van a seguir excluyendo dentro de toda esta cadena de productividad, después no nos estemos quejando, después que no se quejen, que por qué los músicos, que por qué los bailarines, ¿no? Entonces yo dije, sí, en el momento que yo no quiero pertenecer, no pertenezco al PRD, no quiero pertenecer nunca a ningún partido político, porque a todos no les creemos, ¿no? Y ya, como externo al PRD, no pertenezco, no quiero hacer una carrera política nunca en mi vida. Nada más quiero enunciar 4 cosas que les voy a decir rápidamente. ¿Cuáles son? La número 1, la inclusión de las bellas artes en el paquete educativo en todas las escuelas del DF, es decir, que se enseñe al mismo nivel de español, o con la misma importancia que el español y las matemáticas, claro, o la biología, que se enseñen las artes también, música, danza, teatro, escultura, pintura, que se les dé una embarrada de todo para que crezcan los niños con eso, ¿no? Y no les sea ajeno.
Con la ¿no? disciplina, ¿no? Claro, porque con De que los crecen que los hablamos. niños de un pueblo en Iztapalapa, pues con las gruperas, ¿me entiendes? Entonces, si no crecen con la música, si no crecen con la música vocal, con la música coral, con la música sinfónica, o con la música de jazz también, o con la, bueno, por lo menos con esas músicas, pues cómo van a ser público que después, o sea, además, no, ustedes lo saben bien, con el contacto con la música clásica, o con las artes, o con la danza, o con el teatro, te vuelves un ser humano mucho más sensible porque las artes abren canales de percepción que no están contemplados precisamente en la educación tecnocrática que hace obreros altamente calificados para que los exploten después las grandes transnacionales o los patrones. Las artes no estamos consideradas dentro de ese bagaje tecnocrático porque somos un lujo o un entretenimiento. Y debemos ser una cosa con la que crezcamos nosotros como individuos, desde la primaria, desde el kinder hasta la prepa, ¿no? Otra, la inclusión de las artes indígenas mexicanas y otras artes también, como el jazz también y las trovas mexicanas, ¿no? Las canciones populares mexicanas, pero de calidad, obviamente. Estoy hablando fundamentalmente de defender los derechos artísticos que tienen los indígenas, porque los indígenas en este país que son tan discriminados, que son tan vilipendiados, que son usados como cuestión antropológica o demagógica, nunca tienen un lugar en las artes, no se consideran como artistas. Los músicos indígenas en este país son limosneros, literalmente. En esta ciudad son limosneros, se la pasan pidiendo limosneros. Y eso es muy doloroso porque tú ves a un violinista viejito tocando su violín, su violín casi barroco, ¿no? Lo ves como toca el violín y pide limosna. O sea, es un escándalo. O sea, como los músicos indígenas no están ni considerados como tales. Los danzantes también a cada rato los corren de los lugares donde están. La tercera es el establecimiento de centros culturales dignos y de calidad en cada una de las delegaciones de esta ciudad, de esta gran ciudad. ¿Cómo es posible que Iztapalapa tenga 3 millones de habitantes y el que quiere oír un concierto bueno en Iztapalapa se tiene que desplazar hasta Bellas Artes o hasta la UNAM? O sea, no es posible. O sea, la basura que les da la televisión comercial, la gran basura. Por eso la obra de América es un éxito. ¿Por qué? Porque esa gente nunca vio teatro, nunca escuchó poesía, nunca tuvo esa oportunidad de no nada más estar expuesto sino de crecer con eso. Que todas las orquestas y grupos del conservatorio, grupos de bellas artes, grupos de la Filarmónica de la Ciudad de México, coros, etcétera, vayan a todos esos centros culturales. O si viene una orquesta de Alemania, pues sí, que toquen bellas artes, qué padre, pero también un concierto estará dado en la Magdalena Contreras, en la sala maravillosa de conciertos que tiene la Magdalena Contreras. Y eso va a modificar mucho el entorno de esta ciudad y el comportamiento cívico. Maestro, ¿nos podría platicar de sus proyectos musicales que ahorita tiene en mente, qué va a hacer? Bueno, mira, yo tengo una vida musical muy extensa y muy rica, pero este año, como he estado enfermo, tengo que bajarle un poco. Voy a seguir trabajando con Capela Barroca de México hasta donde siga, hasta donde pueda. Me gusta mucho cada vez más estar en la academia. Me voy a dedicar un poco más también al conservatorio, a hacer más conciertos con mis alumnos, si se puede, y a organizar más extensiones académicas a otras escuelas que me han pedido a través del conservatorio para que finalmente sean extensiones del mismo conservatorio. Quisiera pues seguir tocando y estudiando mucho nada más, ¿no? Y a ver qué hasta dónde me lleva la vida. Lo que no se nos debe de olvidar es que los músicos somos como atletas de alto rendimiento y que tenemos siempre que estar, un cantante siempre que tiene que estar con las cuerdas muy bien, en muy buen estado, muy sanas, vocalizando siempre y cantando bien. Un chelista como tú, un flautista como yo, tenemos siempre que estar en dedo, siempre que estar estudiando todos los días, y eso ha sido mi cometido siempre en la vida. Pero voy a seguir trabajando con el ensamble escénico vocal, que es un ensamble maravilloso de fomento, del Sistema Nacional de Fomento de la Música, y bueno, pues a ver hasta dónde me lleva la vida, ¿verdad? Maestro, por último, quisiéramos que enviara un mensaje en particular a los estudiantes del Conservatorio Nacional. Bueno, yo les diría a los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música que tienen que tener en cuenta una cosa muy importante para ser músicos, que es no otra cosa más que saber que tienes las facultades necesarias y no hacerte tonto con eso, que tienes verdaderamente la genética necesaria para ser un buen músico y en eso no te puedes hacer tonto, ya si eres estudiante profesional. Y en segundo lugar, que eso que estás haciendo música, que estás tocando un instrumento o cantando, o la composición o la dirección o la musicología o lo que sea, te gusta en verdad.
porque sin ese requisito, esos dos requisitos, o sea, que sepas que te gusta y sabes que tienes facilidad, no vas a llegar a ningún lado, porque hay mucha gente que no puede con el instrumento o que no tiene las facultades con el instrumento, pero le encanta, le va a costar mucho trabajo. Y desgraciadamente ahorita, hoy por hoy, la competencia a nivel mundial es cada vez más voraz, más y más y más voraz, y te va a costar más trabajo tener una posición laboral que te haga finalmente ser feliz como músico, y no nada más ganar dinero, sino ser feliz como músico. Y lo tercero que tienes que tener en cuenta, ya que tienes esas dos, ya que sabes que puedes y ya que sabes que te gusta, es que tienes que trabajar un montón, porque el talento en México es directamente proporcional a la flojera, a la hueva. Si tu hueva es tan grande como tu talento, ya perdiste. Tienes que ser muy trabajador y trabajar ese talento, porque con pasión y con talento no vas a llegar a ningún lado si no trabajas de veras como una mula, como una bestia. El talento lo tienes, ¿no? Pero si no hay trabajo no hay nada. Ese es mi mensaje. Maestro, muchísimas gracias. Hay muchos temas que nos gustaría tocar. Bueno, iba a comentar que si nos puede dar una página de Facebook o... Sí, cómo no. Mis redes son Flautista Horacio Franco en Facebook, o Horacio Franco también, pero ya no puedo aceptar más amigos, ¿no? Tenía otro perfil, pero ya lo voy a dar de baja, Horacio Franco 2, Romano, ya tampoco, tengo demasiados, también 5,000 amigos ahí, ya no puedo tener más amigos. En Twitter estoy como @Horacio Franco, y ya, son mis redes. Y mi sitio web, que es muy importante también, es www.horaciofranco.com. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro, siempre por su colaboración y su valiosa opinión. A ustedes les agradecemos el escucharnos en esta serie de reportajes y esperamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales y por el canal de YouTube. TV Conservatoriano. Gracias. Gracias.